Cuando los secuestradores exigieron que José tomara una decisión, abandonó su amor de la infancia y me eligió a mí. Sin embargo, opté por no acompañarlo, sabiendo que más tarde se arrepentiría de su decisión. Este escenario reflejaba una vida pasada. Después de mi rescate, la amiga de la infancia de José había sido obligada por los secuestradores a tomar fotos comprometedoras y trágicamente se quitó la vida la noche que regresó a casa. José se mostró indiferente y siguió adelante con su matrimonio según lo planeado, pero hizo mi vida insoportable después de nuestra boda. 7 años más tarde, cuando finalmente lo obligué a consentir el divorcio, perdió la compostura y condujo nuestro automóvil por un acantilado mientras nos dirigíamos a finalizar la separación. En sus últimos momentos, todavía me culpaba, diciendo, siempre fue nuestra deuda con Chloe. Esta vida estaba destinada a expiar por ella, así que, ¿quién eres tú para buscar la paz? Ahora que tengo una segunda oportunidad, no quiero volver a vivir así. Al darse cuenta de que había renacido, los secuestradores presionaron cuchillos contra mi cuello y el de Chloe Tan. Le dieron a José el ultimátum para que salvara a uno de nosotros. Los ojos de José se detuvieron en nosotros dos mientras luchaba internamente. Eventualmente tomó la misma decisión que en su vida anterior. Se acercó para salvarme. Pero me negué rotundamente, diciendo, José, primero deberías salvar a Chloe. En esta vida, no quiero deberle a nadie ni llevar la carga de la vida de otra persona. Al oír esto, José pareció exhalar aliviado. Jessica, eres mi prometida. Deberías salvarte a ti primero, pero ya que insistes, no me lo reproches. Luego se apresuró a irse con Chloe, temiendo que yo cambiara de opinión. A diferencia de él, no me arrepentí de mis decisiones una vez tomadas. En la vida anterior se desarrolló una situación similar. José llegó con dinero, pero los secuestradores intensificaron sus demandas, insistiendo en que solo liberarían a una persona. Al final, José se vio obligado a elegirme. Durante el periodo en que regresamos para reunir más fondos, los secuestradores desarrollaron nuevos planes. Tomaron fotos inapropiadas de Chloe y estaban a punto de agredirla. Afortunadamente, llegamos con la policía justo a tiempo. Aunque no llevaron a cabo sus intenciones, el incidente ya había destruido su dignidad. Chloe llegó a casa destrozada y más tarde esa noche se quitó la vida cortándose las muñecas. Cuando la encontraron, ya era demasiado tarde. José no mostró signos de angustia al escuchar la noticia. Gestionó con calma el funeral de Chloe y proporcionó una suma sustancial a su familia. Incluso cuando le propuse retrasar nuestra boda, se negó rotundamente y dijo, Jessica, casarme contigo estaba planeado hace mucho tiempo. No podemos permitir que personas ajenas interfieran. Sin embargo, ese supuesto forastero lo atormentó durante los siguientes 7 años. Casarse conmigo no era más que una estratagema para atraparme y hacerme expiar a Chloe. Pero, ¿qué había hecho mal? Después de que José y Chloe se fueron, comencé a idear formas de salvarme, sin saber si José regresaría esta vez. En la vida anterior, cuando abrazó a Chloe, le había colocado discretamente un rastreador en el bolsillo. Esto nos permitió localizar a Chloe incluso si los secuestradores se movían. Sin embargo, esta vez parecía haberse olvidado de ello. Supuse que desde el principio, su verdadero deseo siempre fue salvar a Chloe. Fue solo porque yo era su prometida y no quería enfrentar críticas que me eligió dolorosamente. Nuestro matrimonio había sido de conveniencia y nuestros sentimientos no estaban profundamente arraigados. Chloe había estado con él durante sus años más puros. Eran novios de la infancia y aún más cercanos como confidentes. Tenía sentido porque José había sentido remordimiento en la vida anterior. En esta vida, finalmente logró lo que quería y me alegré por él. Sin embargo, no me olvidé de buscar una oportunidad para escapar. Sabía que cuando los secuestradores cambiaran de ubicación, pasarían por un taller de reparación de automóviles. La mecánica era conocida por ser dura e implacable. En la vida anterior, cuando los secuestradores intentaron apoderarse temporalmente del taller de reparaciones, el propietario se mantuvo firme. Se produjo una pelea, y es probable que los secuestradores nunca anticiparan encontrarse con alguien tan formidable. Temiendo más complicaciones, huyeron. Más tarde, cuando los secuestradores fueron aprehendidos, el dueño del taller incluso testificó en su contra.
Al igual que antes, dejaron a una persona en el coche para que me vigilara mientras los demás se dirigían al taller de reparaciones. Tenía las manos atadas a la espalda y el secuestrador que conducía no me prestó mucha atención. Aprovechando su distracción, mordí la manija de la puerta del coche y logré abrirla. Luego abrí la puerta y corrí hacia adelante lo más rápido que pude. Mi objetivo era el mismo que el de los secuestradores, el taller de reparación de automóviles. Me estaba arriesgando, con la esperanza de que no me vieran morir. Así que cargué directamente sin intentar esconderme. El taller de reparación ya estaba en crisis. Inmediatamente me fijé en el joven propietario, Jonathan, cuyas facciones afiladas y erguidas exudaban un fuerte sentido de la justicia. Combinado con sus movimientos rápidos, poseía una frialdad innegable. Temeroso de quedar atrapado en el conflicto, me agaché y corrí hacia él lo más rápido que pude. Sin embargo, ejercí demasiada fuerza y terminé tirándolo al suelo. Cuando caí en sus brazos, el miedo borró el color de mi rostro. «Lo siento», tartamudeé. «¿Podrías ayudarme, por favor?» Jonathan me miró con el ceño fruncido. Al momento siguiente, me agarró y nos hizo rodar a los dos por el suelo varias veces. Entonces, con un fuerte estrépito, una silla aterrizó donde acabábamos de estar acostados. Si no hubiera reaccionado rápidamente, tal vez no habría sobrevivido. Todavía conmocionado, me di cuenta de que los secuestradores se dieron cuenta de que había escapado. Lo que comenzó como una toma de posesión se había convertido en una situación de rehenes. Ambas partes estaban en un punto muerto. Miré a Jonathan y le susurré: «Si me salvas, haré lo que quieras». Él no respondió, sino que observó pensativamente a los secuestradores. Alguien detrás de él le recordó: «Jonathan, a veces es mejor no involucrarse», pero su nombre era Jonathan, y al no recibir respuesta, mi esperanza disminuyó. Decidí que no había necesidad de forzar su mano. Cuando el líder de los secuestradores me llamó por tercera vez, di un paso adelante. Casi de inmediato, una mano presionó mi hombro, obligándome a detenerme. Jonathan dio un paso adelante y declaró a los secuestradores: «Ella está bajo mi protección hoy». Parecía que el destino estaba de mi lado cuando el rugido de las motocicletas llenó repentinamente el aire afuera. El rostro de Jonathan se iluminó con una sonrisa confiada. «Mi respaldo ha llegado». Al escuchar esto, los secuestradores me miraron con frustración, murmuraron maldiciones en voz baja y se fueron. Finalmente, pude respirar aliviado. Exhalé en silencio y sentí una liberación alrededor de mis muñecas cuando Jonathan cortó las cuerdas que ataban mis manos. «Mi nombre es Jessica Lynn. Gracias por lo anterior». Le tendí la mano, pero Jonathan siguió mirándome la muñeca, donde la cuerda había dejado marcas profundas y sangrientas, un espectáculo impactante. «Déjame encargarme de eso por ti». Negué con la cabeza. «Es solo una pequeña herida, nada grave». ¿Quién fue hace un momento que dijo que harían cualquier cosa si yo los salvaba? Sin esperar mi respuesta, me empujó a un banco y sacó un botiquín de primeros auxilios. «Prepárate». Me mordí el labio mientras observaba cómo atendía cuidadosamente mi herida. Una calidez se extendió por mi corazón. Recordé que en mi vida anterior, poco después de casarme con José, hubo un momento en que él se emborrachó. Mientras lo ayudaba a regresar a la habitación, le sugerí casualmente que debería beber menos. Estalló en rabia y me apartó violentamente. Perdí el equilibrio y caí al suelo. El brazalete de jade que llevaba en la muñeca se rompió en el suelo y sus fragmentos me cortaron la piel. Grité, agarrándome la muñeca sangrante de dolor. José vio esto y solo me miró fríamente, diciendo: «¿Duele? Debería. El dolor de Chloe era 1000 veces peor que el tuyo, pero ya no puede gritar. Si no hubiera sido por salvarte, no habría sido humillada por los secuestradores y no habría terminado». Me quedé allí sentado, con la incredulidad grabada en mi rostro. Mi corazón se enfriaba con cada momento que pasaba. Me llevó mucho tiempo volver a encontrar mi voz. «Pero los secuestradores nos llevaron a Chloe y a mí para amenazarte. Tú elegiste salvarme primero. ¿Por qué dices esto ahora?» La embriaguez de José parecía haberse desvanecido ligeramente, pero sus ojos seguían helados. «Jessica, nunca tuve la intención de que nos casáramos. Si no le hubieras dicho a la abuela que le gustaba, ella no me habría obligado a casarme contigo». Entonces,
Estás insinuando que sin mí solo necesitarías rescatar a Chloe. Me eché a reír. José, eres absurdo. En lugar de culpar a los secuestradores, me culpas a mí. Me levanté y curé mi herida solo en la habitación. A partir de ese momento, por mucho dolor que soportara, nunca más volví a hablar del tema con José. Ahora, el hombre que estaba frente a mí, aparentemente preocupado por mi dolor, sopló torpemente sobre mi herida. Las lágrimas picaron en mis ojos. Los cerré y respiré hondo, fingiendo una pregunta. ¿Qué estás haciendo? Jonathan levantó la vista con una sonrisa sincera. Cuando era niño y me lastimaba, mi mamá solía hacer esto. ¿Ayuda? Asentí con la cabeza. Sí, mucho mejor. Satisfecho, Jonathan continuó con sus acciones. Sin embargo, el estado de ánimo pronto se alteró. Ming, escuché que había problemas en tu taller de reparaciones, así que vine corriendo. Vaya, ¿dónde encontraste a una chica tan impresionante? Un hombre alto con un tatuaje floral en el brazo entró y sus ojos se iluminaron al instante al verme. Vaya, esto es raro. Creo que esta es la primera vez que veo a una chica tan hermosa en tu casa. Mientras hablaba, un rubor inusual se extendió por su rostro. Al ver esto, Jonathan se paró frente a mí, protegiéndome de su vista. Gracias, pero la situación ya está bajo control. En cuanto a cualquier otra cosa, no es de tu incumbencia. Te invitaré a una bebida en otra ocasión. El hombre tatuado hizo una pausa, comprendiendo finalmente la situación. John, ahora que tienes una chica, ni siquiera quieres salir con tus hermanos. Se dio la vuelta con frustración, claramente molesto. Jonathan suspiró, luego lo llevó a un lado y susurró. No puedes entender una pista. Vete a refrescarte a otro lugar. Ming, ¿es tu novia? Preguntó. ¿Qué te parece? Los dos se ven perfectos juntos. Un tipo inteligente. No me importa. Me debes dulces de boda. Obtendrás tu parte. Los dos continuaron susurrándose no muy lejos. A pesar de que mantenían la voz baja, todavía podía escuchar cada palabra. Para aliviar la incomodidad, fingí estar ocupado, escudriñando la habitación sin mirarlos. Unos minutos más tarde, Jonathan finalmente logró despedir al hombre tatuado. Una vez que se fue, Jonathan le preguntó, ¿dónde vives? Te llevaré a casa. Tal vez fue egoísta, pero de repente no quise volver tan pronto. Mis padres siempre estaban ocupados con sus propios asuntos, e incluso si no regresaba a casa durante un mes, no se daban cuenta. En cuanto a Joseph, si no me equivoco, es probable que él también haya renacido y probablemente esté ansioso por pasar su vida con Chloe ahora. En mi vida anterior, incluso después de 7 años de matrimonio, nunca me llevaba a eventos ni compartía habitación conmigo. Cada vez que la gente preguntaba por nosotros, siempre tenía una expresión fría, lo que finalmente me convirtió en una broma dentro de nuestro círculo. Esta vez decidí mantenerme alejado de él. Así que le rogué a Jonathan, ¿podrías dejarme quedarme unos días? Tiré suavemente de la esquina de su camisa, sacudiéndola ligeramente. Basado en nuestras vidas, parecía una buena persona y capaz de protegerme. Si me aferraba a él, ¿se negaría? De repente, Jonathan se acercó más, con una mirada inusualmente intensa. Niña, si sigues así, podría tomármelo en serio. Tal vez era porque estaba tan cerca que incluso podía oler el fresco aroma del jabón en él. Instintivamente tragué saliva, a punto de hablar cuando una voz familiar me llamó desde atrás. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Era José. Había traído a la policía con él. ¿Estás bien? José me miró con genuina preocupación. Me encogí de hombros. ¿Parece que algo anda mal? José permaneció en silencio. Entonces Chloe entró. Miró alrededor del taller de reparación, ahora normal, y preguntó sin rodeos. Jessica, ¿cómo escapaste de los secuestradores? Que yo sepa, eran 6, y ustedes tenían las manos atadas. No conocías la zona. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué quería decir Chloe? Todos saben que la familia Lin y la familia Shen están planeando una alianza, pero también están considerando ese terreno en South City. Y la subasta es en 10 días. Gana el mejor postor. Pero justo en el momento más crítico, sucede algo así, y el rescate fue ridículamente alto. Jessica, es difícil no pensar que tuviste algo que ver con eso. ¿Estás sugiriendo que contraté a los secuestradores? Debo admitir que, en ambas vidas, nunca me he quedado tan sin palabras.
Realmente me sentí impotente y comprensivo por lo que le sucedió a Chloe en la vida anterior, pero esta vez prácticamente la salvé. Sin embargo, después de ser rescatada, lo primero que hace es acusarme. Es realmente descorazonador. De repente levanté la mano y grité, «Oficial, alguien me está difamando aquí». Y así nos acogieron a todos. Mientras esperaba el interrogatorio, Chloe todavía no cedía. «Jessica, ¿por qué no dices nada?», resoplé. «¿Por qué debería explicarte algo? No eres policía». Chloe se quedó momentáneamente sin palabras. Joseph, incapaz de tolerarlo, intervino de inmediato para defender a Chloe. «Jessica, Chloe solo quiere entender lo que pasó para saber qué decir y qué no decir durante el interrogatorio». «Oh, ¿así que ustedes dos planean mentirle a la policía?». José estaba tan enojado que se puso de pie y me señaló. «Jessica, estás haciendo el ridículo». Jonathan salió de la sala de interrogatorios y vio la escena, interponiéndose inmediatamente entre nosotros. «Baja las manos». Su tono era tranquilo, pero tenía una autoridad innegable. Escondido detrás de Jonathan, no podía ver sus expresiones, pero podía sentir la tensión en el aire. Escuché a José preguntar, «¿Quién eres tú para ella?». Jonathan se giró ligeramente para mirarme, con una leve sonrisa en los labios. Él respondió, «¿Qué te parece?». Miré su perfil perfectamente esculpido, y por capricho formé una forma de corazón con el pulgar y el índice. José vio esto y su rostro se oscureció varios tonos. En ese momento, el oficial lo llamó para interrogarlo. Después de una ronda de interrogatorios, la policía tenía algunas pistas. Habían identificado a los sospechosos y ahora la prioridad era capturar a los secuestradores antes de seguir adelante con la investigación, pero yo sabía que el competidor de José estaba detrás de todo esto. Al salir de la estación, Jonathan me miró y dijo, «Está bien». «¿Qué?». Estaba confundido. Él explicó, «Lo que me preguntaste antes está bien». Finalmente lo entendí. Estaba hablando de dejarme quedarme con él. Solo estamos mi mamá y yo en casa. Ella está en la vieja casa en este momento, y yo suelo quedarme en el taller de reparaciones. Eres bienvenido a quedarte. Estaba a punto de aceptar cuando José me interrumpió. «Jessica, tus padres ya saben del secuestro. Ya deberían haber aterrizado y probablemente se dirijan a casa. ¿Estás seguro de que no quieres volver?». No pude evitar sentir una punzada de amargura. José, un forastero, sabía más de mis padres que yo. Desde que tengo uso de razón, siempre habían estado demasiado ocupados. Demasiado ocupados para recordar mi cumpleaños. Demasiado ocupados para asistir a mis conferencias de padres y maestros. Incluso me fue mal a propósito en la escuela o me lastimé solo para verlos, porque solo entonces aparecían brevemente y me prestaban un poquito de atención. Eventualmente dejé de tener esperanzas. Comencé a celebrar mis propios cumpleaños y contraté a una señora amable y bonita que vendía flores para que asistiera a mis reuniones de padres y maestros. Crecí en esa soledad hasta que conocí a José. En la escuela, bloqueó casualmente una pelota que estaba a punto de golpearme en la cancha de baloncesto. Bajo la luz del sol, se veía particularmente guapo, con algunas gotas de sudor brillando en su frente. Inclinó ligeramente la cabeza, con un toque de arrogancia en su voz, mientras decía, «Cuidado, compañero de clase». Ese tono de voz frío solo me bastó una mirada para enamorarme de él. En ese entonces, era demasiado tímido. Murmuré un rápido «gracias» y salí corriendo. Después de eso, comencé a prestarle atención, aprendiendo que tenía un amigo cercano de la infancia, pero parecía que su relación no era más que eso. Mi enamoramiento silencioso durante esos años fue silencioso, pero creció silenciosamente en mi corazón. Más tarde, incluso si nos encontrábamos o intercambiábamos una mirada, mi corazón se aceleraba y mi cara se sonrojaba. Sabía que probablemente no tendría mucho que decir en mi futuro matrimonio. Así que, cuando me enteré de que José era mi compañero de matrimonio arreglado, me sentí feliz durante mucho tiempo. Mis padres también querían a José y se mantenían en contacto con él más a menudo que conmigo. En mi encarnación anterior, cuando busqué divorciarme de José, mis padres se opusieron vehementemente. Argumentaron, «José es competente e incluso tolera tus defectos. Deberías apreciarlo en lugar de preocuparnos». Era consciente de que desde nuestra boda, las familias Lin y Shen tenían sus fortunas entrelazadas, lo que dificultaba la separación.
En consecuencia, soporté año tras año hasta que finalmente caí en depresión y recurrí a la autolesión para obligar a José a aceptar el divorcio. Ahora, dada una segunda oportunidad, estoy decidida a priorizar mi propia felicidad. Por eso decidí no volver a casa. Sin embargo, de repente recordé un asunto no resuelto que requería mi presencia, lo que me obligó a regresar. Antes de irme, tomé el teléfono de Jonathan, ingresé mi número y me llamé a mí mismo. Al escuchar sonar mi teléfono, devolví su dispositivo y le dije, «Guarde mi número, me pondré en contacto contigo en unos días». Dicho esto, paré un taxi y me fui sin mirar a José. Al regresar a casa, encontré a mis padres esperando en la sala de estar. Antes de que pudiera responder, comenzaron a reprenderme duramente. José nos informó sobre el día de hoy. ¿Puedes abstenerte de ser tan imprudente?, me regañó mi madre. Eran unos secuestradores, Jessica. Podrías haber sido lastimado, y priorizaste la necesidad de José de salvar a alguien más. Suspiró profundamente. ¿Cómo podemos confiar en usted para administrar la empresa si continúa actuando de esta manera? Debido a su falta de confianza, en mi vida anterior, habían entregado la empresa a José, permitiéndose perseguir sus sueños juveniles. Mi padre, que había estado callado en el sofá, de repente sugirió, procedamos pronto con la boda. Le respondí con firmeza, no estoy de acuerdo. Te informo que mañana iré a ver a la familia Shen para terminar este compromiso. Ya sea que lo apruebes o no, esta es mi decisión. Y ni siquiera consideres aprovechar la empresa en mi contra. Puedes entregárselo a quien quieras. Ya no lo quiero. En esta nueva vida ya conozco las tendencias para los próximos 7 años. No terminaré en bancarrota. Después de estas palabras, me retiré a mi habitación, sintiéndome seguro de que ahora estaban aún más decepcionados de mí. Pero ya no me importaba. A la mañana siguiente, me sorprendió ver que mi madre había preparado el desayuno y me estaba esperando. La tía Fang mencionó que te levantaste a buscar comida anoche. Es culpa mía. Olvidé comprobar si habías comido. Me sorprendió el repentino cambio de comportamiento de mi madre, tan amable y reflexiva. Ella amorosamente colocó un cabello suelto detrás de mi oreja y habló con remordimiento. Tu padre y yo reflexionamos anoche. Tal vez nuestro enfoque fue erróneo desde el principio. Queríamos que te independizaras sin malcriarte, por temor a que te hiciera arrogante. Si quieres tomar tus propias decisiones, está bien. No te obligaremos a casarte con un miembro de la familia Shen. ¿Significaba esto que estaban de acuerdo en permitirme cancelar el compromiso? Una ola de tristeza me golpeó. La pequeña Jessica solía discutir mucho, pero solo recibía regaños. Eventualmente, se volvió obediente y sensata, con la esperanza de llamar su atención, pero la veían como débil e incapaz. Ahora, usando sus métodos estrictos, logré hacerles cambiar de opinión. Se sentía irreal, incluso cuando el automóvil llegó a la villa de la familia Shen. La alianza entre las familias Lin y Shen fue originalmente idea de la abuela de Joseph. Comenzó cuando salvé a la señora Shen en un banquete después de que se desmayara por un nivel bajo de azúcar en la sangre. Al recobrar la conciencia, se mostró muy agradecida e insistió en hacerme su ahijada. A través de esta conexión, nos conocimos y con frecuencia cenaba en la antigua residencia de la familia Shen. No fue hasta que conocí a Joseph allí un día que me di cuenta de que la señora Shen era su abuela. La señora Shen fue perceptiva y rápidamente notó mis sentimientos por José, lo que puso todo en movimiento. Ahora, tener que informarle personalmente de mi deseo de terminar el compromiso se sentía incómodo, especialmente porque me había regalado un brazalete que había pertenecido a la familia Shen durante generaciones. Parecía que la única opción era devolverlo. José llegó antes que yo, acompañado de Chloe. Ambos estaban vestidos formalmente, el momento perfecto para después de que rompiera el compromiso, lo que les permitió comprometerse de inmediato. Parecía un ganar-ganar para todos. Sin embargo, mientras colocaba el brazalete sobre la mesa, José me agarró de la muñeca y preguntó, ¿cuál es el significado de esto? La noche anterior, solo le había dicho que se reuniera conmigo en la antigua casa de la familia Shen sin mencionar la ruptura. La señora Shen nos observó, aparentemente entendiendo algo. Jessica, ¿José hizo algo para hacerte daño?, preguntó, mirando ferozmente a Chloe. Le respondí respetuosamente. Abuela Shen, soy yo quien quiere terminar el compromiso con Joseph.
hablando con calma como si hablara del clima. Los alumnos de José se contrajeron con incredulidad. ¿Por qué?, preguntó. Porque ayer me dejaste para salvar a alguien más. Creo que esa es la persona con la que realmente quieres casarte. Miré a Chloe, que me devolvía la mirada con una expresión obstinada y delicada. No, declaré. La voz de José vacilaba con incertidumbre. ¿No fuiste tú quien me pidió que salvara a Chloe primero?, preguntó. Te estaba poniendo a prueba y el resultado fue claro. José se quedó sin palabras. La señora Shen suspiró y dijo, escuché lo que sucedió ayer. Eres una buena niña, Jessica, y José no es digno de ti. Antes de que pudiera continuar, Joseph me interrumpió, apretándome la muñeca con fuerza. Jessica, no estaré de acuerdo con esto. Ni lo pienses. Mis heridas del día anterior no habían cicatrizado, y su agarre las estaba reabriendo. Soporté el dolor, encontrándolo extrañamente divertido. En mi vida anterior, después de la muerte de Chloe, José la había llorado durante 7 años. Ahora, renacido, no podía esperar para salvar a Chloe de nuevo. Creía que estaba profundamente enamorado de ella y ansioso por casarse con ella rápidamente. Sonreí y dije, si insistes, mañana iré a los medios de comunicación y anunciaré públicamente la cancelación de nuestro compromiso. De esa manera, tu familia Shen será la avergonzada. Con eso, aparté sus dedos uno por uno y me di la vuelta para irme. Inesperadamente, José me persiguió. Justo en ese momento, la motocicleta de Jonathan llegó a la entrada de la casa de la familia Shen. Como no quería hablar más con José, simplemente dije, lo siento, mi novio está aquí para recogerme. Joseph frunció el ceño, disgustado, y se burló. Jessica, ¿estás segura de que quieres estar con este tipo patético? ¿Crees que puede hacerte feliz? Es mejor que alguien como tú, hipócrita y de 2 caras. Ignorándolo, comencé a caminar hacia Jonathan. Al momento siguiente volvió a agarrarme de la muñeca. ¡Ay!, grité de dolor. Solo entonces José notó la lesión en mi muñeca. Nervioso, trató de explicar. Yo no sabía que estabas herido. Miré hacia abajo. Mi sonrisa chorreaba sarcasmo. Como si te importara incluso si lo hicieras. Jonathan no pudo contenerse más y corrió hacia adelante, asestando un puñetazo rápido y preciso que derribó a Joseph al suelo. La sangre brotó de la boca de José. Sus ojos se llenaron de rabia, pero no se atrevió a hacer otro movimiento. Jonathan le advirtió, «Aléjate de ella». Luego colocó su casco en mi cabeza, aceleró el motor y se fue. La motocicleta aceleró a través de los caminos de montaña, con el paisaje pasando como un relámpago. Me apoyé en la espalda de Jonathan, sintiendo la velocidad acelerada. Se sentía como un escape temporal de toda la tensión anterior. ¿A dónde quiere ir mi novia?, gritó Jonathan desde adelante. Me reí, dándome cuenta de que me había escuchado antes. Naturalmente, envolví mis brazos alrededor de su cintura y le dije, «Ya que me llamas tu novia, ¿puedo ver tu lugar? Además, tengo hambre». «Por supuesto, no hay problema», respondió. «Me considero un cocinero bastante bueno. Entonces me gustaría 4 platos diferentes», dijo. «Considéralo hecho». La risa de Jonathan resonó en el aire de la montaña. Tal vez fue su presencia, pero me sentí excepcionalmente relajado en ese momento. La casa de Jonathan superó mis expectativas en tamaño. Rápidamente me entregó un nuevo par de zapatillas de hombre. Pueden ser un poco grandes, pero son el único par nuevo que tengo. Me los puse con una sonrisa casual. «No hay problema», respondí. «Fue una suerte que solo viniera de vez en cuando para ayudar a ordenar, por lo que no debería ser demasiado desorganizado». A pesar de que él era el anfitrión, Jonathan parecía más ansioso que yo. Me desplomé en el sofá, apoyando la barbilla en la mano mientras lo observaba. «No puedo cocinar, así que tendrás que encargarte de la cocina hoy». En lugar de ir directamente a la cocina, Jonathan me trajo un botiquín de primeros auxilios. El vendaje de la víspera se había adherido a mi herida después de que José lo había apretado, y la sangre seca hacía que se adhiriera a la tela. Jonathan aplicó suavemente yodo al vendaje, tratando de suavizar tanto la herida como la tela. Era un proceso delicado, pero este hombre corpulento lo manejó con mucho cuidado. Media hora más tarde, la herida fue vendada correctamente. No se olvidó de recordarme. «No te mojes durante los próximos días». Instintivamente respondí. «¿Cómo se supone que debo bañarme entonces?». «2 días sin bañarse es manejable», dijo.
Después de pensarlo un momento, añadió, no me importará. No te atreverías, repliqué. No lo haría. ¿Debería empezar a preparar la cena ahora? Sí, asentí con la cabeza, sonriendo. De repente me di cuenta de que cada vez que estaba cerca de Jonathan, me sentía especialmente a gusto. Una hora más tarde, presentó 4 platos: cerdo agridulce, camarones al ajillo, pescado al vapor y ensalada de pepino. Me entregó los palillos. Pruébalo. Probé cada plato y le di un pulgar hacia arriba. Los colores, aromas y sabores eran perfectos, dejando una impresión duradera, muy parecida a la suya. Parecía que no tendría que preocuparme por encontrar lugares para comer en el futuro. Por la tarde, mi padre llamó. El punto principal era que quería que asistiera a una subasta en 10 días. Mencionó que si podía asegurar el terreno en South City, la compañía me sería entregada por completo. Yo estaba al tanto de ese pedazo de tierra en particular. Además de las familias Shen y Lin, varias otras empresas estaban interesadas en él. En mi vida anterior me sacudió un incidente de secuestro y la posterior muerte de Chloe me dejó emocionalmente inestable. Caí gravemente enfermo y me perdí la subasta. Incluso si no hubiera estado enfermo, no me habría enfrentado a José. En ese entonces, estaba completamente dedicada a él, creyendo que había encontrado a alguien en quien podía confiar de por vida. Sin embargo, la familia Shen estaba lidiando con una crisis de deudas y asegurar esa tierra seguía siendo un desafío para José. Finalmente, transferí algunos fondos de la empresa de Lin para ayudarlo. Joseph ganó la licitación y después de adquirir el terreno, construyó allí un parque temático. Atrajo a numerosas empresas y, en unos pocos años, elevó con éxito a la familia Shen a nuevas alturas. Esto demostró claramente que la tierra era una inversión valiosa, razón por la cual tantos estaban detrás de ella. Pero esta vez estaba decidido a ganarlo. No esperaba que Chloe se acercara a mí suplicante. A diferencia de su comportamiento agresivo de unos días antes, ahora se humillaba, suplicándome en voz baja. Por favor, no rompan el compromiso con José. Él y yo siempre hemos sido solo amigos. Si estás de acuerdo, te prometo que nunca volveré a aparecer frente a ti. La observé en silencio, sintiéndome sin palabras. En mi vida pasada, siempre creí que eran simplemente buenos amigos. Pero después de la muerte de Chloe, las acciones de Joseph dejaron en claro que sus sentimientos por ella iban más allá del duelo por un amigo. Recuerdo el día en que accedió a divorciarse de mí. Fue después de que desarrollé depresión e intenté autolesionarme por 10ª vez. Llegó a casa y me encontró tirada en el suelo, cubierta de sangre. Tal vez temiendo que yo pudiera morir en su casa, finalmente accedió al divorcio. Pero en el camino para finalizarlo, de repente me preguntó, ¿sabes lo que es hoy? Es el aniversario de la muerte de Chloe. Lo miré confundido y negué con la cabeza. Apenas podía cuidar de mí misma. ¿Cómo podía recordar eso? Mi reacción enfureció profundamente a José. Golpeó el volante con ira, llamándome frío y desalmado. La vida que estás viviendo ahora fue comprada con el sacrificio de Chloe, pero nunca has estado agradecida. Incluso has olvidado el aniversario de su muerte. Lo único en lo que piensas es en irte. ¿Crees que puedes escapar de tu culpa tan fácilmente, Jessica? Me das asco. En ese momento estaba tan enojado que le espeté. Sí, estás agradecido. No puedes olvidarla. ¿Por qué no moriste con ella? Tan pronto como dije eso, el auto se desvió incontrolablemente y se precipitó por un acantilado. Incluso en sus últimos momentos, José seguía culpándome. Teníamos una deuda con Chloe. Se suponía que debíamos expiarlo en esta vida. Así que, ¿quién eres tú para vivir en paz? Pero en esta vida, ninguno de los dos le debía nada al otro. Tenía curiosidad por ver qué tipo de final encontraría José esta vez. Le hice una seña a Chloe para que dejara de hablar. Recordar constantemente la vida pasada me provocaba náuseas. ¿No entiendes la situación? Las familias Shen y Lin ya han acordado en silencio que el compromiso está cancelado. ¿Te envió José? Ella negó con la cabeza. No, simplemente no quiero verlo perder. Jessica, ¿no te gustó siempre José? Todo esto es culpa mía. No deberías haber sospechado que contratabas a los secuestradores y no deberías haber regresado repentinamente del extranjero. Si no lo hubiera hecho, José no te habría hecho daño al salvarme.
Sus palabras me hicieron girar la cabeza. No quieres verlo perder, explicó Chloe. Dejé escapar una risa fría. ¿Estás soñando? Finalmente hizo clic. En mi vida anterior, cuando nos apresuramos a salvar a Chloe, la policía ya había capturado a los secuestradores y los 2 grandes pagos de rescate se recuperaron con éxito. Junto con el dinero que tomé de la familia Lynn, José pudo asegurar la tierra. Pero ahora, porque me salvé y alerté a los secuestradores, es probable que hayan huido a quién sabe dónde. La policía no ha encontrado ninguna pista sólida y mucho menos ha recuperado el rescate. Parece que la familia Shen ha perdido su ventaja en la seguridad de la tierra. Chloe, sin embargo, no se daba por vencida. Se mordió el labio y de repente se arrodilló ante mí. Jessica, te lo ruego. Puede que no lo amas, pero ¿no puedes al menos no arruinarlo? Había visto chantaje emocional antes, pero nunca algo tan descarado. Me incliné hacia ella y le susurré. Cuando te enteraste de que José se iba a casar conmigo, te fuiste al extranjero, pero cuando te enteraste de que estábamos comprometidos, de repente regresaste. Tienes razón. Todo esto es tu culpa, así que deberías ser tú quien lo ayude. Es posible que tu familia Tan no sea tan rica como la mía Lynn, pero puedes contribuir un poco, ¿verdad? Y además, la última vez que tomó dinero fue para salvarte. No tenía nada que ver conmigo. Entonces, ¿por qué me ruegas? ¿Debería llamarte tonto o llamarme tonto a mí mismo? Al escuchar esto, el rostro de Chloe se puso pálido. Abrió la boca, pero al final no dijo nada más. Si ella podía resolver las cosas, bien. De lo contrario, la única que sufriría sería ella. Durante este tiempo, volví a casa y descubrí que mis padres se habían ido de nuevo. Parecía que seguían siendo los mismos, solo se preocupaban por sus propias actividades y nunca cambiaban. Todo lo que necesitaban era un heredero calificado. No les importaba quién fuera. Sea lo que sea, de todos modos no era como si realmente me importaran. Me quedé en casa durante 2 días y mi muñeca se había curado en su mayor parte. Cogí un coche del garaje y me dirigí directamente al taller de reparación de Jonathan. Pero antes de que pudiera encontrar a Jonathan, me encontré con ese tipo grande con el tatuaje floral de antes. Me saludó torpemente. «Hola, hermana». «¿Dónde está Jonathan?», le pregunté. Se rascó la cabeza y respondió. «El hermano Ming salió. ¿Lo estás buscando por algo?». Tan pronto como terminó de hablar, se golpeó en la boca y murmuró. «¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿No puede visitarla sin ninguna razón?». Luego me sonrió y me dijo. «Hermana, ¿por qué no te sientas? El hermano Ming debería volver pronto». Asentí y me senté en el sofá. Varios juegos de té adornaban la mesa de café. Me preparé una taza de té y disfruté lentamente cada sorbo. El hombre corpulento no se fue. En cambio, me observaba con ojos curiosos, lanzando de vez en cuando miradas furtivas hacia mí. Al darse cuenta de que preparaba el té por mi cuenta, aclaró. «No soy muy hábil con esto. El hermano Ming generalmente se encarga de eso por mí. Espero que esté bien». Miré hacia arriba y pregunté. «¿Cómo te llamas?». «Daniel». «¿Te está tratando bien?». No puedo explicar muy bien por qué, pero tengo un presentimiento. Daniel negó con la cabeza, haciéndome dudar de mi suposición. Sin embargo, continuó. «No, el hermano Ming es bueno con todos nosotros». Levanté una ceja. «¿Cómo? Cuéntalo». La mayoría de los empleados de este taller de reparación provienen de entornos desfavorecidos y muchos enfrentan desafíos físicos. Por ejemplo, Ryu, que trabaja en motores, no puede hablar, pero diagnostica problemas solo con el sonido. Juan se encarga de la manutención a pesar de su cojera, y Ken, el pintor, es analfabeto. Cuando llegaron por primera vez a la ciudad, simplemente estaban tratando de sobrevivir. Con discapacidades, falta de educación y habilidades limitadas, encontrar un trabajo decente fue difícil. El hermano Ming los acogió, les enseñó el oficio, les proporcionó comida y refugio y les pagó. Esto fomentó su lealtad, y siguen al hermano Ming donde quiera que vaya. Entiendo. Volví a mirar a Daniel y le pregunté. ¿Y tú? Al escuchar esto, su expresión se volvió seria por primera vez. Conocí al hermano Ming hace 5 años. En ese momento, me había involucrado con la gente equivocada y casi me matan a golpes. El hermano Ming me salvó. Desde entonces, me he comprometido a seguirlo de por vida. Si alguien intenta hacerle daño, primero tendrá que pasar por mí.
Honestamente, me conmovió profundamente. Siempre me había sentido sola, con pocas personas que realmente se preocuparan por mí, pero Jonathan había logrado reunir a un grupo tan dedicado. Una ola de envidia y un fuerte deseo de encontrarme con él surgieron dentro de mí. ¿Sabes dónde está? Daniel hizo una pausa pensativa. El hermano Ming no dio detalles exactos, pero mencionó que alguien lo estaba buscando cerca de la plaza Tianchen. Estaba a punto de irme cuando de repente recordé algo y agregué: Oh, por cierto, el hermano Ming es bastante rico, aunque lo mantiene discreto. Al principio nos pidió que no te llamáramos hermana. Como vienes de una familia adinerada, prefirió que nos dirigiéramos a ti como señorita. Fruncí el ceño, desconcertado por el uso continuado de Jonathan de títulos tan tradicionales. Nunca imaginé entrar a un café en Tianchen Plaza y encontrar a Jonathan sentado con Chloe. No pude discernir lo que Chloe le estaba diciendo, pero sus ojos estaban rojos, lo que indicaba que había estado llorando. Jonathan escuchó atentamente, con las cejas fruncidas. Después de un rato, Chloe se levantó bruscamente y se movió para sentarse a su lado. Mi intuición percibió tensión entre ellos. Si yo fuera mi antiguo yo, podría haberme ido y eliminado a Jonathan de mi vida, incapaz de tolerar cualquier relación impura después de haber sido herido una vez. Pero con Jonathan, quería volver a confiar en él. Justo cuando estaba a punto de entrar en el café, noté que Jonathan se levantaba rápidamente de su asiento, aparentemente evitando algo desagradable. Cuando se fue, nuestras miradas se encontraron. A diferencia de mi actitud tranquila, Jonathan pareció sorprendido momentáneamente al verme y se apresuró a acercarse. Jessica. En ese momento, Chloe también salió. Su rostro mostraba urgencia. Señor Ming, si pudiera estar de acuerdo, yo... Las palabras de Chloe se interrumpieron cuando se fijó en mí. Rápidamente recuperó la compostura y preguntó: Jessica, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás aquí para ver al señor Ming también? Se acercó más a Jonathan intencionadamente, pero él se movió rápidamente a mi lado, mirándome un poco culpable. Jessica, yo solo estaba siendo severo. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Chloe observó nuestra interacción. Sus ojos se oscurecieron. Jessica, realmente te subestimé. Me encogí de hombros. Sí, creo que también me subestimé a mí mismo. Chloe se quedó sin palabras. Su expresión era una mezcla de emociones: verde, blanco, rojo, un espectáculo cómico. Honestamente, no era de los que sufrían pérdidas fácilmente. En mi vida pasada, tomar demasiado en serio a las personas que no se preocupaban demasiado por mí solo me había llevado a la miseria. Jonathan me acompañó a casa cuando ya había caído la noche. Nos acomodamos en el sofá en silencio. Después de una larga pausa, rompió el silencio. ¿No vas a preguntar? ¿No dijiste que volverías para ocuparte de mí? Le respondí en voz baja. Si quieres hablar, me lo dirás sin que yo tenga que preguntar. Si no lo haces, preguntar no cambiará nada. Jonathan mantuvo una expresión neutral. ¿Sabes por qué Chloe vino a verme? Negué con la cabeza. En el camino de regreso, había reflexionado sobre varias razones. Tal vez Chloe había desarrollado sentimientos por Jonathan, o tal vez Joseph no podía soportar vernos felices y envió a Chloe a provocarme. Dada su estrecha relación, tenía sentido. Entonces, de repente, Jonathan mencionó la tierra en South City. Me quedé atónito. ¿Cómo lo sabes? Porque los derechos de uso de la tierra son actualmente míos. Fue algo que mi padre me dejó. No podía ser una coincidencia. Entonces, Chloe debe haberse acercado a Jonathan a través de esa tierra. Pero, ¿cómo supo que le pertenecía? La única explicación era que José le había informado. Cuando José adquirió la tierra, debe haber interactuado con Jonathan y compartido la información. Al ver a Jonathan mirándome, rápidamente me di cuenta de algo. ¿No crees que me acerqué a ti por esa tierra, verdad? Una sensación de inquietud me invadió. No solo yo había dudado de él, sino que él también había sospechado de mí. Quería reír, pero no podía. Al ver mi incomodidad, Jonathan me sostuvo suavemente la cara y dijo con seriedad: Por supuesto que no. Al principio lo consideré, pero descarté ese pensamiento de inmediato. Confío en mi juicio. Le pregunté: ¿Igual que cuando salvaste a Daniel y a los demás? Jonathan enarcó una ceja. No, eres diferente. Los salvé por bondad, pero te salvé a ti porque me conmovió. Eres muy bueno coqueteando. Bromeé.
haciendo un leve puchero. Debe haber practicado mucho. Jonathan me miró con ternura, con las manos en mi cara, inclinando mi cabeza hacia arriba. Luego me besó suavemente, como una libélula tocando el agua. Mis mejillas se calentaron y mi corazón se aceleró incontrolablemente. Avergonzado por mi estado de nerviosismo, escondí mi rostro en su pecho. Los latidos de su corazón latían contra mí, fuerte y fuerte, como si declarara su amor. Cerré los ojos, saboreando el momento, y después de un rato susurré: Jonathan, me gustas tanto como a ti me gusto yo. No respondió verbalmente, sino que mostró sus sentimientos a través de sus acciones, abrazándome más fuerte como si quisiera fusionar nuestros seres. A la mañana siguiente, Jonathan me entregó un documento. Al examinarlo, vi que era un acuerdo de transferencia de derechos de uso de suelo con mi nombre como beneficiario. Jonathan, ¿estás loco? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Alguien podría pensar que eres tonto. Yo estaba incrédulo. Ya me retiré de la subasta. Tú quieres esa tierra, y resulta que yo la tengo, así que no hay razón para no dártela. A pesar de mi conmoción inicial, no podía negar la profunda emoción que sentía. Mi corazón estaba abrumado por la calidez y la alegría. Parpadeé para enjugarme las lágrimas que amenazaban con escapar. Este fue un gesto positivo. No hay razón para llorar. Su sinceridad me conmovió y no pude defraudarlo. Le tomé la mano y comencé a caminar. Antes de que firmes, ven conmigo a algún lugar primero. Lo llevé a la oficina de asuntos civiles. Jonathan no paraba de preguntarme: ¿estás seguro de esto? Me reí y respondí: ¿no te preocupa que me apodere de tu propiedad, te abandone y encuentre a alguien más rico y atractivo? Jonathan pareció preocupado por un momento antes de decir: no puedo responder por alguien más rico, pero encontrar a alguien más guapo sería difícil. Exacto, afirmé. Es por eso que te traigo aquí. La inesperada llegada de José nos tomó desprevenidos. Jonathan y yo acabábamos de salir de la oficina de asuntos civiles, sin siquiera guardar nuestros certificados de matrimonio cuando Joseph nos vio. Su expresión se oscureció por completo y sus puños temblaron mientras nos enfrentaba. Jessica, después de todo, realmente lo has elegido, acusó. Eso es una locura, repliqué, poniendo los ojos en blanco para evitar más confrontaciones. Sin embargo, José me agarró del brazo y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Eran genuinas? A pesar de su aparente angustia, había cosas que necesitaba abordar con él. Le pedí a Jonathan que esperara en el auto y me volví para mirar a José a solas. Jessica, empezó a decir con urgencia, me arrepiento de todo. Puedes pegarme, gritarme, hacer lo que necesites, pero por favor perdóname. Me burlé, preguntando: ¿arrepentimiento de qué exactamente? ¿No me salvaste o cómo me trataste en nuestra vida pasada? El agarre de José sobre mi muñeca se aflojó. Su rostro palideció, como si quisiera olvidar aquellos acontecimientos pasados, que claramente pusieron de manifiesto sus muchos errores. De repente, José comenzó a abofetearse a sí mismo, murmurando: estaba ciego, me equivoqué, merezco morir. Pero Jessica, ¿todavía hay una oportunidad para nosotros? Hice una pausa y luego pregunté con calma: José, ¿qué piensas? Vaciló. Su mirada bajó en señal de derrota. Entonces, como si se hubiera dado cuenta de algo, una chispa de esperanza apareció en sus ojos. No, es Chloe. Todo es culpa suya. Si no hubiera regresado de repente, nada de esto habría sucedido. Y nunca le pedí que te encontrara. Todo fue obra suya, todo unilateral. Desesperado, volvió a agarrar mi mano y suplicó: por favor, confía en mí por última vez. La persona que siempre he amado eres tú, de verdad. Sé que he pecado, así que no pediré nada más, solo que me mires, incluso si me dejas estar en tercer lugar. Está bien. Conmocionado, retiré mi mano con fuerza, incluso limpiándola en mi ropa. José, ¿qué es lo que buscas? Pregunté. Naturalmente, no creía que realmente me amara. Habiendo experimentado el amor verdadero, sus palabras se sentían vacías y sin sentido. Con profunda emoción, José respondió: me di cuenta demasiado tarde, pero no me rendiré contigo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, como si me persiguiera un fantasma. Joseph, si continúas con esto, llamaré a la policía.
se quedó paralizado. Las lágrimas corrían incontrolablemente. Frustrado y ansioso por irme, continué. José, la única persona que has amado es a ti mismo. Ya sea Chloe o yo, nada te importa tanto como tus propios intereses. Pero no estás satisfecho, ¿verdad? ¿Por qué no puedo dejarte y seguir teniendo una vida mejor? Así que ahora quieres arrastrarme de vuelta al abismo. Pero José, ya no estoy solo. Mi esposo es duro y despiadado y tiene un grupo de personas listas para luchar por él. Si te sientes valiente, adelante, inténtalo. Dicho esto, miré a Chloe, que estaba de pie cerca. Había notado que nos seguía durante un rato, pero no había dicho nada. Esperaba que finalmente viera a José por lo que realmente era y dejara de ser alguien que se aprovechaba sin siquiera darse cuenta. Parecía que la farsa había terminado. Después de asegurar con éxito la tierra, mi padre cumplió su promesa y me entregó la empresa. No le había informado a nadie sobre casarme con Jonathan porque quería evitar cualquier interferencia en nuestras vidas. Simplemente deseaba una existencia pacífica para los dos. Los días transcurrían tranquilamente mientras dividía mi tiempo entre la empresa y la casa. Poco después me enteré de que Chloe se iba del país. Incluso la persona que más amaba a José ya no lo quería. Antes de partir, publicó un extenso artículo en las redes sociales denunciando a José por su traición, su frialdad y su falta de integridad. Sin nada mejor que hacer, decidí amplificar su publicación. Como resultado, la familia Shen, que ya luchaba con las deudas, vio cómo sus acciones se desplomaban aún más, llevándolos al borde de la bancarrota. José buscaba ayuda frenéticamente todos los días, pero para entonces, ¿quién lo ayudaría? Una vez más, se acercó a mí. Habían pasado varios meses desde la última vez que nos vimos, y yo estaba ocupado con el desarrollo de la tierra, impulsado por la perspectiva de riqueza futura. Sin embargo, el José que estaba frente a mí ahora era una sombra del hombre que había conocido meses antes. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos y magullados, su barba descuidada y todo su comportamiento exudaba derrota. Le pregunté, ¿estás aquí para pedirme ayuda? Para mi sorpresa, negó con la cabeza. Jessica, me han diagnosticado depresión. No he dormido bien en meses. Finalmente entiendo el dolor por el que pasaste antes. Este es mi castigo. Logré esbozar una sonrisa y respondí, ¿cómo puede ser esto un castigo? Es una bendición. Piénsalo, en tu última vida, moriste lamentando no haber podido salvar a Chloe. Incluso con todo tu éxito y teniéndome a tu lado, nunca fuiste realmente feliz. Pero ahora, el cielo te ha dado una segunda oportunidad. Aunque lo hayas perdido todo, has compensado los remordimientos de tu vida pasada. Suficiente. El cielo ha sido bondadoso contigo. La gente no puede ser demasiado codiciosa. Algo se gana, algo se pierde. No puedes tenerlo todo. Esa fue la última vez que vi a José. 3 meses después, la noche en que Shen Corporation se declaró en bancarrota, Joseph tuvo un episodio depresivo mientras estaba borracho y se ahogó en su bañera. Cuando alguien lo encontró, ya tenía frío. De hecho, lo que va, vuelve. Cuando Jonathan se enteró del destino de José, me estaba dando un masaje en la espalda. Mi papá solía decir que si el carácter de alguien es defectuoso, está destinado a no llegar muy lejos. Me di la vuelta y no pude evitar preguntar. Entonces, ¿hasta dónde crees que llegaremos? Jonathan reflexionó seriamente y respondió. Con nuestro carácter, diría que 100 años no sería mucho pedir. Acepté de todo corazón. Por supuesto que no lo sería. Entonces no sería demasiado pedirle a tu esposo una buena comida, ¿verdad? Jonathan me miró con ojos intensos. Su mirada me hacía sentir como la rosa más hermosa del mundo. Dicen que amar a alguien es como cuidar una flor. Jonathan me apreciaba. Nunca me dejaba soportar la más mínima dificultad, y como resultado, me volví más fuerte y más realizado. Las cosas que nunca tuve en 2 vidas, Jonathan las proveyó en abundancia. Envolví mis brazos alrededor de su cuello, besé sus labios y susurré, no demasiado.